Doctor Silva, usted como exministro de Defensa, ¿cómo interpreta el anuncio del doctor de la Espriella aquí, de hecho, en Caracol Radio, de reintegrar generales de la República? ¿Usted ve con buenos ojos esa política? Bueno, creo que hay generales que se deben reintegrar. Hay la decisión de Petro de barrer con cerca de 2000 años de experiencia militar y de formación fue totalmente equivocada, pero también hay que mirarlo con lupa, porque dentro de esos generales y oficiales también hay que escoger quienes realmente cumplen y pueden cumplir con su deber. Creo que no debe ser una reintegración masiva, sino selectiva, y lo importante, más que de mandos, que es pues útil y conveniente para acortar el tiempo en la reestructuración de las fuerzas militares, hay un problema de capacidades y de estrategia. Arranco por el de estrategia. Aquí se ha visto y se ha insistido en que el tema son los objetivos de alto valor. Eso ayuda, y todos los que hemos sido ministros de defensa hemos buscado poder acceder y a dar de baja o capturar a los objetivos de alto valor. Eso es importante. Pero la violencia y la inseguridad en Colombia ha cambiado estructuralmente. Estos grupos y organizaciones criminales lo que han hecho es colonizar la sociedad, no solo el territorio. Y eso hace que las cosas sean mucho más difíciles. Cuando se coloniza y se impone un orden social y casi un paraestado en las zonas donde opera el crimen organizado, basado en rentas ilegales y casi en una economía paralela, el problema no solo es simplemente echar barra. Hay que tener una estrategia de tomarse esa sociedad, y más importante que tomarse el territorio es tomarse la juventud. La juventud es el problema principal en esas zonas, que la tiene totalmente cooptada a la brava, y además por incentivos económicos y de corrupción y de delincuenciales a la juventud. Creo que lo que tiene que hacer el presidente Abelardo de la Espriella es duplicar el ejército y crearle en el ejército a esos jóvenes la oportunidad de carrera, de educarse y de tener un futuro brillante, que sea la milicia un camino hacia la redención social. Sí, doctor Humberto de la Calle, a lo largo de estas elecciones hemos hablado del blindaje constitucional que tiene la JEP, pero que hay que ver el tema mucho más amplio, y es toda la implementación del acuerdo de paz y la verificación que hace la misión de la ONU, que de hecho se tiene que conocer esa noticia el próximo 31 de octubre de este año. ¿Qué posición va a tener el gobierno de Abelardo de la Espriella frente a ese mandato que tiene la ONU en la implementación de lo que se acordó en La Habana? Sí, volvemos a la idea central. El doctor de la Espriella, en la medida en que se fue radicalizando la campaña, la propia dinámica centrípeta de la campaña fue llevando a los candidatos a extremar sus puntos de vista. Y él, pues, ha mostrado siempre ataques a lo acordado en La Habana, pero cuando se siente en la Casa de Nariño va a tener una realidad. Una, la JEP de la que ya hablamos, y otra, lo que hay en marcha en los territorios. Puedo ser un poco iluso, pero yo creería que las realidades tienen que llevar al doctor de la Espriella a una política de seguridad, en lo que tiene razón, pero también a preservar elementos de la hoja de ruta de implementación, dijéramos, en un esfuerzo nacional para eliminar los factores más ideológicos, los que son más conflictivos. Esa persistencia de decir que Colombia se acabó en el 2016, que le entregamos el país a las FARC, todo eso que es pura ideología y medio cháchara y carreta, si uno limpia el acuerdo de eso, encuentra una hoja de ruta, y yo creo que ahí habría que abrir un espacio de encuentro para rescatar, como lo pide vehementemente la comunidad internacional. Yo recibo permanentemente las voces de la comunidad internacional diciendo no se puede morir la implementación del acuerdo, y todavía este gobierno tiene la obligación constitucional de implementarlo. En eso soy ligeramente optimista de que de pronto haya algún tipo de aproximación, dejando de lado lo irritativo, lo ideológico. Esa sería mi postura. Doctor Silva, hablaba usted de la nueva violencia y cómo estos grupos, pues hoy por hoy, han colonizado la población. Con ese, digamos, perfilamiento, ¿qué significa o qué debe hacerse en materia legal para negociar con las FARC? Se creó la JEP. Para estos grupos se ha buscado un marco legal especial, pero son criminales comunes. ¿Qué habría que hacer?
No, el gran error de la paz total es que primero no tuvo estrategia, no tuvo marco jurídico real. Esto fue improvisado a punta de decreto. No nos olvidemos que el 1 de enero del 2023, me imagino que en la madrugada, porque fue en la madrugada en que se expidió ese decreto de Año Nuevo, el presidente Petro le dio impunidad total a todos los grupos armados de Colombia, arrancando por el ELN. Pues eso es un camino equivocado para construir cualquier política de paz. Eso lo que llevó fue a la expansión absoluta del crimen organizado. Sin duda hay que aprovechar el proceso de paz existente, pero se requiere una estrategia de reincorporación jurídica. Es decir, hay que ofrecer, como se hace en todos los países del mundo, que las personas se sometan a un esquema de rendirse a la justicia a cambio de ciertos beneficios, como ocurre en todos los países, pero eso necesita un marco jurídico potente, verificable, y no ese carnaval de privilegios y de impunidad y de permisos de acción impune y criminal a los señores gestores de paz que de hecho también participaron en la campaña electoral reciente. Sí, esta pregunta es para los dos e iniciamos con el doctor de la Calle. Y quisiera preguntarle, doctor de la Calle, sobre la moral de las tropas, porque anoche decía el ministro de Defensa que el nuevo gobierno pues recibía una tropa con la moral en alto y fortalecida. ¿Cómo lo ven ustedes, teniendo en cuenta pues que esta cúpula ha tenido una serie de resultados, pero a pesar de eso hay críticas contra ellos? Sí, yo comienzo por decir que la mejor respuesta la da el doctor Gabriel Silva, que es realmente quien es especialista en esto. Yo simplemente, primero, recuperaría algo que dijo Gabriel, y es que para la paz total, en términos del sometimiento, no hay norma legal. Recordemos, es que los colombianos tenemos frágil memoria. El gobierno se inauguró con la prórroga de una ley que se llama la Ley de Orden Público. Y ahí se abrieron espacios que luego cerró o rectificó, moderó la Corte Constitucional para esas tratativas o conversaciones con estos grupos que ya no son grupos guerrilleros. Esto es importantísimo. En Colombia no hay un conflicto armado interno con una guerrilla ideológica. Eso se acabó en el 2016. Aquí lo que hay son grupos delincuenciales. Pero cuando presentó acto seguido el gobierno una ley de sometimiento, el mismo gobierno la retiró en la Comisión Primera del Senado. Yo estaba allí. Y de ese momento a hoy no hay ley de sometimiento, que es lo que ha dicho Gabriel Silva. Y sin eso es imposible, porque lo que están es conversando, pero no sabemos cuál es el resultado, cuál sería el resultado de esas conversaciones. Ahora, sobre la moral, yo hace 2 días, un día o 2 días, vimos una presencia de los comandantes de cada una de las fuerzas y del comandante general diciéndole a Colombia que confiara en las fuerzas militares que siempre se la habían jugado por Colombia, en un marco como de respeto a la Constitución y a la institucionalidad. A mí me pareció que ahí hay, dijéramos, un llamado a la moral de la fuerza pública que yo espero que siga siendo superlativa en medio de los enormes sacrificios que ha tenido que padecer. Pero el resultado de haber descabezado un número crecido de generales me parece que hizo daño, y como dijo Gabriel Silva, eso hay que mirarlo con lupa, porque seguramente habría casos de una decisión correcta, pero también yo creo que se cometieron injusticias. Pero yo confío en que la fuerza pública mantiene sus moral.